No llegaste hasta aquí por curiosidad. Llegaste porque hay algo dentro de ti que no encaja, algo que llevas tiempo empujando hacia abajo, fingiendo que no importa. Tal vez no lo llamas deseo, tal vez lo llamas distracción, tentación, pensamiento incómodo, pero sabes que vuelve, siempre vuelve. Hay momentos en los que todo parece normal desde fuera. Sigues con tu rutina, hablas con las personas correctas, cumples lo que se espera de ti. Sin embargo, por dentro, aparece una tensión silenciosa. Una sensación de estar traicionándote de una forma difícil de explicar. No es culpa, no es miedo, es otra cosa. Y lo notas especialmente cuando estás a solas. Quizá te has dicho que reprimir eso es lo correcto, que hacerlo te hace más fuerte, más maduro, más estable. Tal vez incluso te has convencido de que ese deseo es un problema que desaparecerá si lo ignoras el tiempo suficiente. Pero si estás escuchando esto ahora, es porque no desapareció. Se transformó. Lo que casi nadie te explica es que cuando reprimes algo profundo, no lo eliminas, lo desplazas, y ese desplazamiento empieza a filtrarse en pequeñas decisiones, en reacciones que no reconoces como tuyas, en un cansancio mental que no se va ni siquiera cuando descansas. Puede que últimamente te sientas extraño contigo mismo, como si una parte de ti quisiera avanzar y otra se resistiera sin razón aparente, como si vivieras con el freno puesto, aunque no sepas exactamente qué lo está presionando. Esa fricción interna no es casualidad, es información. En los próximos minutos vas a poder ponerle nombre a eso que llevas tiempo sintiendo pero nunca formulaste con claridad, no para juzgarlo, no para actuarlo impulsivamente, sino para entender qué riesgo psicológico empieza a crecer cuando un deseo es empujado a la sombra, una y otra vez sin ser mirado. Y para que eso tenga sentido, primero necesitas ver el error que te enseñaron a creer sobre la represión, un error tan normalizado que casi nadie lo cuestiona, pero que cambia todo cuando lo ves de frente. Porque no se trata de algo extremo ni dramático, se trata de lo cotidiano, de cómo eliges callar, ceder, postergar, adaptarte, de cómo normalizas sensaciones internas que antes no estaban ahí. Todo empieza de forma sutil, casi imperceptible, y precisamente por eso pasa desapercibido. Hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que te sentiste completamente alineado contigo mismo. Y esa pregunta empieza a incomodarte más de lo que admites. Durante mucho tiempo, te enseñaron que reprimir un deseo es una señal de fortaleza, que saber callar, contenerte y adaptarte es parte de crecer, que no todo lo que sientes debe ser escuchado y que algunas cosas simplemente deben quedarse en silencio. Y lo más peligroso es que esa idea no vino con mala intención. Vino envuelta en palabras como responsabilidad, madurez y autocontrol. Desde pequeño aprendiste a leer el ambiente, a entender qué partes de ti eran aceptables y cuáles no, qué deseos eran celebrados y cuáles incomodaban. Así, poco a poco, empezaste a ajustar tu mundo interno para encajar en el externo. No porque quisieras traicionarte, sino porque necesitabas pertenecer, ser aprobado, evitar conflictos. El falso diagnóstico que te dieron fue simple y convincente. Si algo dentro de ti genera tensión, suprímelo. Si un deseo no encaja con lo que se espera de ti, corrígelo. Si una parte tuya no es bien recibida, escóndela. Y durante un tiempo, eso parece funcionar. La vida sigue. No hay explosiones, no hay crisis inmediatas. Todo parece estable. Pero esa estabilidad tiene un precio invisible, porque lo que llamaron autocontrol muchas veces fue solo desconexión. Lo que llamaron madurez fue, en realidad, una renuncia silenciosa. Y lo que llamaron fortaleza fue, muchas veces, aguantar sin comprender. Quizá incluso te sientes orgulloso de tu capacidad de contenerte, de no reaccionar, de no dejarte llevar, de ser la persona razonable. Pero hay una diferencia profunda entre elegir conscientemente y reprimir automáticamente, y esa diferencia casi nunca se explica.
Este falso diagnóstico te hizo creer que el conflicto interno era una señal de debilidad, que sentir deseos incómodos significaba que algo estaba mal contigo. Así que hiciste lo que parecía lógico. Empujaste esas partes hacia adentro y seguiste adelante, sin darte cuenta de que no estabas resolviendo el problema, solo estabas postergándolo. Porque la mente no funciona como una habitación que puedes cerrar y olvidar. Funciona más como un sistema vivo. Lo que no se expresa se transforma. Lo que no se entiende se manifiesta de otras formas. Y lo que se reprime durante demasiado tiempo empieza a buscar salidas indirectas. Este es el punto en el que muchas personas se confunden. Creen que el malestar que aparece después es algo nuevo, algo externo, algo sin relación con lo que callaron. Pero no lo es. Es la consecuencia lógica de un error aprendido muy temprano. Y para ver eso con claridad, necesitas entender cuál es el diagnóstico real que la psicología profunda propone cuando un deseo es empujado fuera de la conciencia, no como acto de rebeldía, sino como mecanismo de adaptación. Cuando empiezas a mirar más de cerca ese malestar que no se va, el enfoque cambia por completo. Ya no se trata de fuerza ni de debilidad, se trata de comprensión. La psicología profunda explica que todo deseo que es rechazado por la conciencia no desaparece, simplemente deja de ser consciente. Y ahí es donde comienza el verdadero riesgo. Carl Jung describió este proceso como la formación de la sombra, no como algo oscuro o maligno, sino como todo aquello que fue apartado porque no encajaba con la imagen que necesitabas sostener de ti mismo. Deseos, impulsos, necesidades, incluso partes creativas o vitales, fueron empujadas fuera del campo de visión consciente para preservar una identidad aceptable. El problema no es tener sombra. Todos la tienen. El problema es ignorarla, porque lo que queda fuera de la conciencia no queda fuera de la psique. Sigue activo, sigue buscando expresión, pero ya no lo hace de forma directa, sino distorsionada. Aquí aparece el verdadero diagnóstico psicológico. El deseo reprimido no se convierte en nada, se convierte en síntoma, y ese síntoma empieza a influir en tus decisiones sin que te des cuenta. No como un impulso claro, sino como una sensación de incomodidad constante, una atracción inexplicable hacia situaciones que luego te dañan, o una resistencia interna cada vez que intentas avanzar en una dirección que, en teoría, deseas. Jung observó que cuanto más se reprime un contenido psíquico, más autonomía adquiere, es decir, menos control consciente tienes sobre él. Lo que intentaste dominar se vuelve independiente. Y ese es el mayor riesgo psicológico, vivir guiado por fuerzas internas que no reconoces como propias. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso gradual. Al principio solo hay pequeñas incoherencias internas, decisiones que no sabes justificar, reacciones emocionales desproporcionadas, una sensación de vivir dividido, pero con el tiempo, esa división se profundiza. La persona que crees ser y la persona que realmente eres empiezan a alejarse. El diagnóstico real no es que tengas deseos problemáticos, es que has perdido contacto consciente con una parte esencial de tu energía psíquica. Y cuando esa energía no se integra, busca salidas indirectas, a veces en forma de ansiedad, otras veces como sabotaje personal, otras como vacío, apatía o relaciones que repiten el mismo patrón una y otra vez. Entender esto cambia completamente la perspectiva. Ya no se trata de eliminar el deseo ni de obedecerlo ciegamente. Se trata de reconocer que su represión prolongada crea una tensión estructural dentro de la psique. Una tensión que, si no se hace consciente, termina organizando tu vida desde las sombras. Y es justamente ahí donde el deseo reprimido empieza a transformarse en riesgo. No porque sea peligroso en sí mismo, sino porque actúa sin diálogo, sin integración y sin dirección consciente. Ese es el punto exacto que necesitas observar ahora, porque a partir de aquí, el mecanismo se vuelve más claro, más específico y mucho más fácil de reconocer en tu propia experiencia cotidiana. Cuando un deseo es reprimido de forma constante,
La psique no lo archiva, lo reconfigura. Esa energía no expresada empieza a buscar caminos alternativos. No lo hace con claridad, sino con desplazamientos sutiles. Aparece como irritabilidad sin causa, como cansancio mental persistente, como una inquietud que no se calma. Tú no reconoces el origen, pero sientes el efecto. La mente, para proteger la coherencia interna, transforma el deseo en tensión, y esa tensión necesita descargarse en algún lugar y suele hacerlo donde menos lo esperas, alterando decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero con consecuencias acumulativas a largo plazo, internas profundas. Este proceso de transformación es progresivo. Al no poder expresarse directamente, el deseo se filtra en conductas compensatorias. Buscas control donde no lo hay, evitas situaciones que podrían confrontarte o te atraen escenarios que prometen alivio inmediato. Nada de esto es casual. Son intentos inconscientes de liberar una presión interna acumulada. El riesgo surge cuando estas salidas empiezan a definir tu comportamiento. Ya no eliges desde la claridad, reaccionas desde la tensión no reconocida. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la sensación de identidad y coherencia personal sin que lo notes conscientemente, hasta que el malestar domina tu experiencia diaria. Otro camino frecuente es la proyección. Aquello que no aceptas en ti empieza a parecer exagerado en los demás. Te irrita, te incomoda, te obsesiona, no porque el otro sea el problema, sino porque toca algo que quedó excluido de tu conciencia. Así, el deseo reprimido no solo te afecta internamente, también distorsiona tu percepción del mundo. Las relaciones se cargan de tensión inexplicable y la realidad parece constantemente provocarte. Esto aumenta el conflicto y refuerza el ciclo de represión porque culpas afuera lo que no miras dentro de ti, generando desgaste emocional continuo, silencioso, difícil de identificar con claridad. También puede manifestarse como autosabotaje. Justo cuando algo empieza a alinearse, surge una resistencia interna. Postergas, dudas, pierdes impulso. No es falta de capacidad, es una parte no integrada que teme ser expuesta. El deseo reprimido busca mantenerse oculto y para eso interfiere. Este mecanismo genera una sensación constante de estar frenándote a ti mismo, sin entender por qué cada avance viene acompañado de un retroceso. Con el tiempo, esta lucha interna debilita la confianza en tus propias decisiones y refuerza la sensación de vivir dividido entre lo que muestras y lo que sientes en silencio constante cada día más. Así es como el deseo reprimido se convierte en riesgo psicológico, no por el contenido del deseo, sino por la dinámica que crea. Una vida guiada por reacciones indirectas, tensiones acumuladas y decisiones inconscientes. Reconocer este mecanismo no es un juicio, es una oportunidad, porque cuando empiezas a verlo, puedes empezar a identificar dónde ya se está manifestando en tu vida cotidiana, de formas muy concretas que quizá ya has normalizado sin darte cuenta. Y esas señales son el siguiente paso que necesitas observar ahora con atención honesta y sin defensas para entender lo que ocurre en tu experiencia actual. Hay señales claras de que este riesgo ya está activo en ti, aunque las hayas normalizado. Una de las más comunes es la contradicción interna constante. Dices que quieres algo, pero actúas como si no. Tomas decisiones que no se alinean con lo que en teoría deseas. Luego intentas explicarlo con razones prácticas, pero en el fondo sabes que no es solo eso. Hay una parte de ti que empuja y otra que frena, y esa tensión se volvió habitual. Otra manifestación frecuente es el cansancio que no se explica solo por el cuerpo. Descansas, duermes, te desconectas un poco, pero la sensación de agotamiento mental permanece. No es fatiga física, es el desgaste de sostener una división interna. Mantener deseos fuera de la conciencia requiere energía constante, y esa energía se filtra como falta de motivación, apatía o una sensación de estar siempre un poco por detrás de tu propia vida. Tal vez también notes atracciones que te confunden, personas, situaciones o ideas que te llaman con fuerza,
pero que al mismo tiempo te generan culpa, rechazo o miedo. No entiendes por qué te afectan tanto. Intentas racionalizarlo, minimizarlo o ignorarlo. Sin embargo, esas atracciones no aparecen por casualidad. Suelen ser expresiones indirectas de algo que busca ser reconocido, no necesariamente actuado, pero sí comprendido. En otros momentos, el riesgo se muestra como irritabilidad o reacciones desproporcionadas. Algo pequeño te molesta demasiado. Una palabra, un gesto, una situación cotidiana despierta una respuesta intensa. Luego te preguntas por qué reaccionaste así. La respuesta no está en el estímulo externo, sino en la carga interna acumulada. Cuando un deseo reprimido no encuentra espacio consciente, cualquier detonante se vuelve una salida posible. También puede aparecer una sensación persistente de vacío. No un vacío dramático, sino una falta de sentido sutil. Cumples con lo que debes, logras lo que te propones, pero algo no se llena. Como si estuvieras viviendo una versión reducida de ti mismo. Esa sensación suele ser interpretada como ingratitud o insatisfacción crónica, cuando en realidad es una señal de desconexión interna. Quizá lo más difícil de reconocer es cuando este riesgo se manifiesta como normalidad. Te acostumbras a vivir así, a no sentirte completamente alineado, a funcionar sin entusiasmo, a justificarlo como parte de la vida adulta. Pero esa normalización es precisamente lo que permite que el conflicto se profundice sin resistencia consciente. Estas señales no aparecen para castigarte, aparecen para informarte. Son mensajes de una parte de ti que dejó de ser escuchada y que ahora busca atención de la única forma que puede. Verlas con honestidad no significa cambiar nada de inmediato. Significa prepararte para el siguiente punto. Ese momento en el que la psique ya no puede sostener la división y te empuja hacia un quiebre que, aunque incómodo, también abre una posibilidad distinta. Cuando esa división interna se mantiene durante demasiado tiempo, la psique empieza a buscar una resolución más radical. No lo hace para destruirte, sino porque no puede seguir sosteniendo dos direcciones opuestas indefinidamente. A este momento se le suele llamar crisis, pero en realidad es un punto de quiebre psicológico. No aparece de golpe, se construye lentamente, hasta que un día algo cede. Puede manifestarse como una sensación repentina de hastío. Lo que antes tolerabas ya no lo soportas. Situaciones que parecían normales comienzan a pesarte de forma desproporcionada. No sabes exactamente qué cambió, pero sabes que ya no puedes seguir igual. Ese cansancio no es pereza, es el límite interno de una adaptación prolongada. En otros casos, el quiebre aparece como confusión. Empiezas a dudar de decisiones que antes dabas por seguras. Te preguntas si el camino que sigues realmente te pertenece o si solo lo heredaste. Esta duda puede asustar, porque amenaza la estabilidad que tanto te costó construir. Sin embargo, esa estabilidad ya estaba fracturada por dentro. La duda solo la hace visible. También es común que surja una reacción emocional intensa que parece no tener proporción. Un conflicto menor, una pérdida pequeña, incluso un comentario, actúan como detonantes. No son la causa real, son el punto exacto donde la tensión acumulada encuentra salida. Desde fuera puede parecer exagerado. Desde dentro se siente inevitable. Este punto de quiebre suele interpretarse como fracaso personal, como si algo en ti no hubiera funcionado. Pero desde la psicología profunda ocurre lo contrario. Es la señal de que la psique ya no acepta seguir fragmentada. Es un intento, torpe pero honesto, de restaurar coherencia. El riesgo aparece cuando este momento se enfrenta solo con resistencia. Cuando intentas volver a cerrar lo que se abrió. Cuando te obligas a retomar la normalidad sin entender el mensaje. Ahí es donde el conflicto se cronifica. La persona se endurece, se vuelve cínica o se anestesia emocionalmente. Pero existe otra posibilidad. Si en lugar de huir del quiebre, lo observas con atención, puedes empezar a entender qué parte de ti estaba siendo ignorada. No para obedecerla sin criterio, sino para integrarla conscientemente.
El quiebre no exige acción inmediata, exige comprensión. Este momento marca un antes y un después. No porque todo cambie de golpe, sino porque ya no puedes desver lo que se reveló. Y a partir de aquí, la pregunta deja de ser cómo evitar el conflicto y pasa a ser cómo relacionarte con eso que apareció sin perderte a ti mismo. Esa es la diferencia entre romperte y transformarte. Integrar no significa actuar ese deseo ni dejarte llevar por él sin criterio. Tampoco significa justificarlo ni convertirlo en el centro de tu vida. Integrar es algo mucho más preciso y mucho más sutil. Es permitirte comprender conscientemente aquello que fue expulsado de tu atención. Es abrir un espacio interno donde ese contenido pueda existir sin gobernar, pero también sin ser negado. Desde la psicología profunda, la integración ocurre cuando dejas de pelear contra una parte de ti y empiezas a observarla. No para rendirte ante ella, sino para entender qué función cumple, qué necesidad expresa y qué energía contiene. Muchos deseos reprimidos no hablan de lo que crees que quieren. Hablan de carencias, de límites no puestos, de aspectos creativos sofocados o de una vitalidad que fue malinterpretada como peligrosa. Cuando no integras, el deseo actúa desde la sombra. Cuando integras, vuelve a la conciencia y pierde su poder desorganizador. Deja de sabotearte, deja de filtrarse en reacciones indirectas y deja de exigir salidas distorsionadas. No porque desaparezca, sino porque ya no necesita gritar para ser notado. Este proceso no es inmediato ni espectacular, es interno y silencioso. Empieza cuando te permites formular preguntas honestas. ¿Qué parte de mí fue empujada hacia atrás para poder encajar? ¿Qué estoy evitando sentir o reconocer cuando me mantengo ocupado, distraído o excesivamente controlado? ¿Qué me incomoda tanto de este deseo que prefiero negarlo antes que entenderlo? Integrar también implica asumir responsabilidad, no culpar a la infancia, a la sociedad o a las circunstancias actuales. Reconocer que en algún momento reprimir fue una estrategia útil. Te protegió, te ayudó a sobrevivir. Pero ahora, mantenerla activa tiene un costo mayor que revisarla. Cuando haces consciente ese movimiento interno, algo se reorganiza. No te vuelves impulsivo, te vuelves más claro. Empiezas a elegir con mayor coherencia porque ya no hay una parte de ti operando en secreto. La energía que antes se gastaba en contener se libera para construir. Integrar no te convierte en alguien distinto. Te devuelve partes que habías perdido en el camino. Y esa recuperación no genera caos, genera calma, porque cuando ya no estás dividido internamente, la vida deja de sentirse como una lucha constante contra ti mismo y empieza a sentirse como un diálogo más honesto contigo. No hay nada defectuoso en ti por haber reprimido ese deseo. Lo hiciste para adaptarte, para protegerte, para seguir adelante cuando no había otra opción. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que aquello que fue ignorado no desapareció, solo esperó. Y entender eso ya es un acto de poder. El deseo reprimido no es tu enemigo, es un mensajero. Señala un punto donde tu vida perdió coherencia, donde una parte de ti dejó de participar. Mirarlo con honestidad no te obliga a actuarlo, pero sí te devuelve dirección. Te permite decidir desde la conciencia y no desde la tensión acumulada. Si esta claridad está ordenando algo dentro de ti, suscribirte es una forma sencilla de continuar este proceso. Aquí seguimos explorando lo que normalmente se evita mirar. Y si te sirve, escribe una sola palabra en los comentarios que describa lo que sentiste al escuchar esto. No más que eso. Ahora no cierres este espacio. El siguiente video conecta directamente con lo que acabas de entender y muestra cómo llevar esta integración a tu vida diaria sin perderte en el camino. Continúa ahí.